Rafa, ahí está Rafa. Ahí está Rafa. Vamos, Rafa. Rafa, ahí está. Fíjate ahí si te podés enganchar. Hola, Seba. Bien, No, ahora sí. ¿Estamos bien? bien, bien, bien. ¿Cómo andás? Bien, bien. Ya descubrí que era el tema. Ah, mejor, Tecnología. mejor, mejor. No hay problema. Ahí está, Ana Buenísimo. Piña. Por fin Rafa dice. Al fin. Bueno, hola, Ana. Y Vero decía que te hacía desear. Perdón, ¿Vero? Vero, viste, una chica de Brasil, dice que te hacía desear. Sí, ya me acuerdo cuando. ¿Todo bien? Ahora se conecta. Está Rodri. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Rodrigo, un amigo. Genial. Bien. No, ¿Todo era una bien? cuestión técnica. Todo bien. Me di cuenta que tenía el Instagram Live y no aparecía nada. Mira. Ahí se me prendió la lamparita y dije, debe ser la aplicación, que no tiene esa posibilidad. Entonces Te hasta ves que me mejor, bajaba la aplicación. claro. Te ves mejor que otra vez. Bueno, genial. Ahora estoy usando los datos, así que Bueno, bueno. Mejor y tenés mejor, bueno, mejor dicción. mejor. Bueno, debe ser Bien. el micrófono. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ahí se van a ir incorporando. La Vamos otra vez, arriba. eh, me acuerdo que terminamos la parte de los sueños que diste un par de tips buenísimos. Un par de tips Eh, de esos que aparecen en los manuales. eh, Muy loco eso que digamos. dijiste de mirar la mano. Ujú, Si tal cual. pero bueno, ¿tiene las 6 yogas de Naropa, ¿tienen un orden o no importa si es uno primero que el otro? O, Eh, Creo que voy a empezar un poquito antes, para que dale, quede más en contexto las prácticas. O sea, perfecto, voy a perfecto, ir un poco antes en cuanto a para quién son las yogas, cuál es la finalidad perfecto. y dónde, cómo y cuándo se enseñan. ¿Ok? Para darle un contexto un poco más amplio, porque no son yogas demasiado comunes. ¿Ok? Dale, dale, sí, sí, sí. Y Todo tuyo, todo tuyo. incluso la, hola, Seba, ahí Toqué volvimos. algo. Perdón, perdón. No, todo bien. No, te me había sido por un instante. No, volvemos al contexto básico como para recordar que tanto dos tradiciones muy importantes como son el hinduismo y el budismo, que nacen en la misma región, compartían el sánscrito. Entonces, muchas palabras a veces las usamos y nos parece que son lo mismo, pero depende el contexto filosófico, no quieren decir lo mismo. Mira, ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la noción de la palabra karma, un ejemplo. ¿Ok? sí. No es lo mismo en el contexto budista que en el contexto hinduista. Libremente podemos decir, no, porque el karma tal cosa, pero el contexto filosófico es diferente. Entonces, por eso quiero ir un poquito atrás, para Dale, viste, aclarar, sí, sí, viste que sí, ¿ibas a decir algo? los occidentales tenemos como una visión muy negativa del karma. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ahí va. Y encima los Sí. occidentales tenemos una versión bastante poco, poco clara de los conceptos orientales. Entonces, Todo tuyo. eh, ok, voy a ir en una pequeña introducción básica como para poner en contexto las yogas de Naropa, ¿ok? Sí, sí, sí. No me voy a extender demasiado, no me voy a extender demasiado, pero la idea básica es, en la era, estamos hablando más o menos 2570 años atrás,
¿sí? Donde aparece Buda, y acá es donde eh, aclaro que la palabra Buda es un adjetivo, que quiere decir despierto, no es un nombre, ¿ok? Bien. Podemos decir que es un concepto y al mismo tiempo es un potencial, ¿ok? Aclaro eso porque todo el budismo depende de eso, de la piedra filosofal budista. A partir de ahí entra en contexto las yoga de Naropa. Mira. Y es importante recordar que la palabra yoga, una de las posibilidades de traducción es método, práctica, ¿sí? Ok, entonces, en ese contexto es importante recordar que hace 2570 años en India la filosofía preponderante era el hinduismo con algunas ramificaciones filosóficas, pero básicamente el camino espiritual se dividía en dos. Estaba el ascetismo, ¿sí? Dentro de las prácticas yógicas, y el brahmanismo, ¿sí? Okay. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Siddhartha, el príncipe Siddhartha, alcanza el despertar, lo que él propone es, ¿cómo decirlo? Era un camino que no era ni el hinduismo ni el ascetismo. Entonces, fue como un rebelde en su momento, porque es lo que proponía, digamos, el hinduismo propone el aspecto de liberación. ¿Liberación de qué? Del ciclo de samsara, de la existencia, del renacimiento. Ahora, lo que Buda proponía era ir más allá, Más allá era ir más allá de la liberación, ¿sí? ¿cómo se... ¿Cómo ese tema? Porque acá es donde te tengo que explicar un poquito el contexto. En los 50 años que Buda estuvo enseñando, básicamente su enseñanza se divide en tres. Voy a hacer un resumen muy rápido, ¿sí? Para no Dale. entrar en tecnicismo. Pero su enseñanza se divide en tres aspectos después se llamaron los tres ciclos de enseñanza. Se llaman Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Ah, oye. Yana quiere decir sendero. Hinayana quiere decir vehículo de la base, que es como la enseñanza básica. Eh, y describe lo que se llaman las cuatro nobles verdades, el óctuple sendero, los 12 factores interdependientes. Son como conceptos que uno después puede buscar y estudiar Algo, o aprender. algo leído, sí, sí. ¿Sí? El segundo ciclo de enseñanza se llama Mahayana, que significa gran vehículo, y es para practicantes que se consideran a sí mismos bodhisattvas, ¿sí? Cuyo trabajo es específicamente, no solamente su objetivo personal es la liberación del samsara, sino liberar a todos los seres. Es una motivación inmensa. Ah, o sea que un bodhisattva es algo así como una persona que emprendió el camino de Buda o nada que ver. Emprendió el mismo camino, busca lo mismo que Buda, pero no solamente la liberación personal, sino la liberación de todos los seres. ¿Qué es como un discípulo de Buda o nada? Podríamos decir que es una persona que pretende seguir la metodología que enseñó Buda de liberación, pero al mismo tiempo tiene en cuenta una motivación más amplia. No solamente me quiero liberar yo del ciclo de renacimiento, sino de los demás. O sea, no tiene apuro en sí mismo, no tiene apuro. Y el tercer nivel es lograr eso en una vida. Es el Vajrayana, que quiere decir vehículo del diamante. Todo este proceso, así lo estamos hablando, es muy interesante, pero no lleva una vida. Puede costar un montón de vidas. Qué Bueno, loco. el Vajrayana, que es donde se enseñan las yogas de Naropa, es para personas que se vienen entrenándose muchas vidas, pero muchas vidas, y pretenden hacer todo el camino en una sola. Entonces ahí hay como una paradoja, como si vienen hace muchas vidas trabajándolo, quieren hacer el camino en una sola vida. Entonces, acá tengo que explicar lo siguiente. Eh,
cuando Buda empieza a enseñar, la enseñanza fundamental era buscar la liberación del samsara. Significa dejar de renacer inconscientemente. Te hago una pequeña Eh, ahí. Dale. ¿La Ujú. rueda sana tiene algo que ver con la rueda del Dharma o nada que ver? La rueda del Dharma es el símbolo de la enseñanza. La rueda del samsara es una cosa, lo opuesto es la rueda del Dharma. Ok. ¿Sí? Eh, entonces, la primera enseñanza de Buda, que se llama Hinayana, que esa enseñanza tuvo particularmente reconocimiento y por una idiosincrasia cultural, es lo que uno asocia en los países del sur de Asia, Camboya, Vietnam, Laos, ciertos lugares de China. Uno asocia a los monjes vestidos de naranja, ¿sí? Bueno, Sí. exacto. Entonces, el Hinayana es un camino más bien monacal. Hay mucha gente, por ejemplo, la gente que practicaba el brahmanismo, se hubiera identificado con ese camino, pues es un camino de votos, ¿sí? Y Entiendo. está basado en la explicación de la ley del karma, donde la idea es dejar de generar las causas de sufrimiento que conducen a renacer de vuelta en samsara. Ahora, el tema es que hay que definir qué es samsara. Samsara es el potencial, acá no quiero decir del ser humano porque sería un juego de palabras que no viene al caso. El potencial del ser, por decirlo de alguna manera, no tiene forma, por lo tanto puede adoptar cualquier forma. Cualquier forma es cualquier forma corporal, cualquier forma sutil, e incluso no tener forma. Hay dimensiones sin forma, hay Mira, ahora dimensiones con forma y dimensiones corporales, sí, ¿ok? otra creencia que tenemos los occidentales, que hay una evolución que vas de, no sé, de microbio, planta, no sé, mineral y pasas a, no sé, humano, que como si fuese la cúspide de lo mejor. Tal cual. Digo, ¿por qué Bueno, nos creemos mejor, no? tal cual. Bueno, mira qué interesante lo que acabas de decir, porque en la rueda del samsara, no es lineal. Cuando uno empieza a recordar vidas pasadas, la fantasía es que uno recuerda, digamos, para los que no están en el tema, la fantasía es que, supongamos que existieran las vidas pasadas, uno va a recordar vidas humanas, ¿no? Vas a recordar vidas como humanos, vidas como entidades, llamémosle animales, vas a recordar de otros planetas, de otras dimensiones. Hay mucho, hay mucho. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Así como por ejemplo, los perros. Vos decís conjunto de perros, pero tenés un montón de razas y subdivisiones. Sí, 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 sí. Tenés diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes contexturas, diferentes capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una de las cualidades de despertar es que recordás todo eso. Y no solamente recordás, sino que tenés acceso a eso, directo, sin ningún esfuerzo. Por eso estás despierto a todo este potencial. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Entonces, a lo que voy es, en el primer ciclo de enseñanza, en el Hinayana, Buda explica cómo funciona el samsara. ¿Pero qué significa cómo funciona el samsara? Explica cómo cuando uno no conoce lo que es, uno puede ir a cualquiera de esos planos de forma inconsciente. Porque cada plano tiene su causa. Por ejemplo, para haber nacido como humano, tiene que ver con el tema emocional y el tema de cognición y de percepción. O sea, hay un patrón que uno va generando que hace que el plano humano te sea, ¿cómo decirlo? Te sea afín, te sea cómodo, te sea natural. Acá es donde todo el mundo me dice, bueno, pero dame un ejemplo concreto. Vos ves una persona cuyas emociones son muy básicas. Cuando digo básicas es, por ejemplo, Llueve, una persona... llueve y me ¿Cómo? deprimo. Algo básico que la No, gente por ejemplo, eso es un hábito. Está me todo deprime. bien.
Pero voy a ir a algo más fuerte. Alguien cuyo patrón de vida es no cuestionar nada, no pensar, solo comer, solo se interesa por sí mismo, eh, no estimula el intelecto, le gusta dormir mucho, está muy regido por los patrones de los chakras inferiores que puede ser solo lo material, solo el renombre. Y uno dirá, bueno, ¿qué problema hay con eso? No hay ninguno. El tema es que se parece mucho a una actividad animal. Entonces, una persona que duerme mucho, su patrón de conducta es muy básico, eh, digamos, uno ve eso. Después Vos te sabés, puedo dar más ejemplos de otras variaciones de eso. vos sabés que justo tocas un tema, a mí me gusta mucho la filosofía hermética Ujú. y el mismo habla un poco de que hay dos clases de humanos, el humano animal y el humano hombre. Esfuerce, Ajá. ¿no? Quería destacar eso porque es real, a veces, y sin ser despectivo, ¿no? Sin ser despectivo, No, sino no, nadie está jugando, digamos. formas y un psicólogo conocido me decía, hay gente que piensa y hay gente que es un cacho de carne que va. Ok. Bastante duro Y el bueno, concepto. pero es real, es real. Ok, ok. Ojo, sí, Después uno va a ver, sí, sin desmerecer, ¿no? claramente. Sí, sí. Pero estamos hablando de cuestiones objetivas, emocionales y O- perceptivas. Una persona, estoy dando el ejemplo, ya que diste el ejemplo animal, cada uno de estas 6 dimensiones tiene que ver con los chakras, depende de cómo esté activado o no cada chakra. Es una cuestión perceptiva también. Por eso se habla de visión kármica, de que cada uno ve y lo que cada uno percibe aparte. El plano humano, por una cuestión de karma similar, comparte la visión kármica con los animales, igual aclaro, en este planeta, que hay humanos en montones de lados también. Acá ya entramos, podemos entrar un poquito casi en el terreno de la ciencia ficción, porque Perdón, sí, acá entramos un poquito en el plano para mucha gente de la ciencia ficción, pero humano a veces quiere decir humanoide, no quiere decir humano, digamos, uno considera humano. sí, 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 Digamos, cualquiera que está en el tema ufológico va a darse cuenta de que hay, digamos, dentro de la familia humana, no necesariamente tiene que estar en este planeta, obvio, ni siquiera obvio. en esta dimensión, digamos. O sea, hay mucho eh, en el universo y en el multiverso también. Bueno, eso por un lado. Eh, entonces, lo que explica Buda en el Hinayana es que mientras uno no revierta llamémosle, esa ceguera de lo que uno es, el renacimiento es inconsciente. Mira, Porque el shock entre vida y vida es tan profundo, se produce un olvido, realmente un shock tan fuerte en dejar el cuerpo, que uno de los tipos o aspectos de la conciencia, en el momento de la muerte, se pierde. Y alguien me dice, bueno, pero ¿cómo es que se pierde? ¿Cómo puede ser que se pierde? Le digo, muy simple. Siempre que ir a los ejemplos bien concretos. Te pregunto qué hiciste hace un mes. Y la tenés que pensar mucho. ayer, no me acuerdo qué comí ayer. Bueno, tal cual. Y puedo ir voy más cerca. ¿Qué soñaste anoche? Uh, Para mucha gente te dice, yo ni sueño. No, todos soñamos. sí, Todos. Puedo asegurar que todos soñamos. El tema es cuán abiertos o cuán cerrados estén los chakras. mira, Pues pasa por ahí el tema. mira, mira. Bueno, el tema del olvido es importante, porque después lo que quedan son los hábitos. Entonces ahí es donde Buda dice, si uno no trabaja los hábitos, por eso es importante ver qué es lo que uno sueña, porque lo que te va a regir el renacimiento son los hábitos inconscientes, no el hábito de ahora. Qué loco. Por eso, y ahí te lo uno con el tema de la yoga de Naropa, la yoga del sueño tiene como propósito vaciar la conciencia, digamos, la conciencia del inconsciente. O sea, ahí estoy haciendo un juego de palabras. Se llama el depositorio kármico. Todo lo que tiene que ver con los hábitos adquiridos en muchas vidas.
¿sí? Entonces, una vez que limpiamos todo eso, uno en vez de reaccionar, acciona. Es ahí donde te volvés un bodhisattva, Mira, donde ya cuando se... pasás de renacer a reencarnar. Mira, Ya si reencarnás, reencarnás voluntariamente. Hay una sí, diferencia. Esto te hablamos la otra vez. me Hablamos la acuerdo. otra vez. La diferencia entre renacer y reencarnar. Hay una diferencia enorme. Se renace por hábito y se reencarna por elección. Por voluntad, por elección. Entonces, lo habíamos hablado la otra vez, cuando uno ve a estos chiquitos y chiquitas que Occidente llamaría índigo, índigo cristal, etcétera, 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 en Oriente se llamarían bodhisattvas. Significa aquellos que voluntariamente bajan a la materia a despertar a los demás. ¿Por qué? Porque como ya tienen acceso a sus vidas pasadas y ven las vidas pasadas de los demás también, ojo ahí, importante, su compasión y amor es natural y espontáneo, no es fabricado. Mira, Eso es fundamental. mira. Entonces, recién ahí, cuando es espontáneo y natural, sos un bodhisattva. Bodhisattva es una palabra que quiere decir héroe o persona o ser con coraje. Mira. Hay que bajar al mundo de la materia otra vez. Sí, sí, estar acá, bueno, ¿Por y qué? Porque Buda te diría, tenés nacimiento, tenés vejez, tenés enfermedad, tenés malestar, tenés muerte, tenés conflicto, tenés separación, tenés problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si bajás por elección, bueno, hay que tener bastante, bastantes cojones. testículos. Ponele, y ovarios y testículos. Acá Ana Piñeira, creo que se llama así, dice, ¿se puede recordar un estado inmaterial? Una vez que recordás, recordás todo. Mira, Eso para Ana. Una vez que recordás, recordás todo. Ahora, esto claro para Ana. Hay 10 niveles de bodhisattva, digamos, desde el principio del sendero hasta el final, hasta el despertar, hay 10 progresiones, se llaman 10 bhumis, o 10 estadios de bodhisattva. Cada estadio de bodhisattva se multiplica todo por 10. 10 vidas pasadas, 100 vidas pasadas, 1000 vidas pasadas, 1.000.000 de vidas pasadas, y así. ¿Sí? Hasta llegar al despertar. Una vez que llegas al despertar, no hay límite. No hay límite, ya no hay límite. Estás despierto, ya entendés, despierto significa que entendés cómo funciona la realidad completa. Ya entendés todo el panorama. qué loco, loco. Vos, Ahora, sí, sí, el sí, potencial lo tenemos todos. Ahí viene la parte interesante. mira, Parte muy interesante. Lo que pasa es que el potencial, Buda lo explica en la tercera enseñanza. Se llama Vajrayana. Y en el Vajrayana, la metodología del Vajrayana son las yogas. ¿Por qué? Porque lo que Buda explica en este momento es que si uno quiere transformar y despertar de forma completa, no pasa por lo que hagas de acumulación o no acumulación de karma, positivo, negativo, etc. Pasa por abrir y activar el cuerpo sutil. El cuerpo sutil tiene que ver con los chakras, los centros de energía, los nadis, todas las palabras que voy a decir son sánscritas. Chakras, círculo, centro de energía, nadis, quiere decir canales, canales, ríos, ¿no? prana, prana, energía, los diferentes niveles de energía, y nadi, prana y bindu. Bindu es algo que por ahí no sé si aparece en el hinduismo. Bindu quiere decir esferas vitales. Yo nunca lo escuché, el Bindu. Ok. Eh, Esos cuatro aspectos son los que se trabajan en la yoga de Naropa. mira, Entonces, la yoga de Naropa son prácticas que la mayoría de los yogis, acá te vas a identificar, por ejemplo, un practicante de Hinayana eh,
se ubicaría en un nivel de práctica donde enfatizaría el cuerpo físico, porque desde su punto de vista el sufrimiento humano pasa por el malestar físico, la rigidez, las tensiones, síntomas que tienen que ver con desarmonías de la energía, por ejemplo, insomnio, dolor de cabeza, Y etcétera, etcétera. lo emocional, cuando uno también, ¿no? Emocional, exacto. Lo emocional, lo mental, lo cognitivo. Apegos a Ahí la se cortó un poquito. lo- Por los, ejemplo, bueno, los apegos, apegos. me quiere, Ujú. me pica, me duele, no sé, me miró, no me miró. Exacto, exacto, exacto. Entonces, para ese tipo de personas, voy a explicar el Hinayana, ¿sí? Donde el foco de la persona está en cómo resolver sus conflictos internos y no es que no le interese el mundo externo, no es que no le interesen las personas, pero su foco está en resolver su problemática interna, que no está mal, obviamente está muy bien, o sea, querer resolver toda la problemática interna, todo lo no resuelto, está perfecto, pero no abarca a los demás de forma directa. Eh, entonces, un practicante de Hinayana toma votos para no dañarse y no dañar a los demás, lo cual está muy bien porque está basado en la ley del karma, está perfecto. Bien. Ahora, hay gente que de pronto ya tiene práctica de meditación, tiene muchos años de meditación, tiene muchos años de filosofía, de reflexión, de trabajo emocional, donde ya su conflicto no está en uno, ya está resuelto. ¿Eh? Entonces, esa persona empieza a recordar sus vidas pasadas y empieza a ver las vidas pasadas de los demás y también futuras de los demás. Entonces, esa persona empieza a tener emociones muy, muy profundas, muy profundas. Empatía hacia todos, ecuanimidad, amor, etcétera, etcétera, pero espontáneo y natural. Espontáneo y natural hacia todos. Todo. Entonces, esa persona hacia todo y hacia todos. Entonces, esa persona es naturalmente sea un bodhisattva. Sea un asesino, Naturalmente sea un bodhisattva. sea un asesino, sea un No violador, importa, no importa, no como importa, porque acordate que esa persona también recuerda las propias. Y también recuerda que fue un violador, un asesino, un santo, un presidente, un perro, un gato, y todo lo que se te ocurra. ¿Ok? ahora, vos con todo lo que decís, ¿no? Porque yo veo muchas personas del mundo científico, del mundo, vamos a llamarlo más eh, toma 2-4, que Está bien. estas cosas no le entran por ningún lado. Vos sos un tipo leído, Está formado, complicado. Está complicado ahí. claro, ¿viste? Para ellos, para eso te morís y ya está. ¿Pero qué? Yo a veces creo que es por miedo. Mira, generalmente para una persona, es verdad lo que decís. Muchas veces es por miedo y muchas veces es realmente la persona muy intelectual, que está perfecto ser muy intelectual, no hay ningún problema con eso. Obvio, obvio. El intelecto hay que desarrollarlo y es una herramienta increíble. Claro, seguro. Eh, el tema es cuando el intelecto se pasa de largo, donde ya cuestiona tanto que no termina de adherir en nada. Entonces pasa a ser a veces solamente escepticismo, crítica, duda, que no aporta, ni le aporta nada a la persona, y muchas veces en realidad aumenta el ego, el intelecto. Sé mucho, sé de todo, Sí, a veces es un contra. lo veo en algunos filósofos, por ahí, viste, a veces como que no sienten. Exacto. Bueno, pero a veces tiene que ver si una persona está muy, muy activada en los chakras estos. Sí, Normalmente en lo cotidiano decimos es una persona muy mental, exactamente, sí, sí. y a veces decimos en el lenguaje cotidiano tan mental que parece que no tiene emociones. Es feo, feo. Es feo porque, digamos, o a veces pasa al revés, una persona tan emocional, eh, que a veces parece que no le cuesta discernir, intelectualizar, reflexionar, hacer una autorreflexión o poder emitir un juicio de valor. Claro, tiene que venir uno y bajarlo a tierra, así, vuela mucho, ¿viste?
tal cual, tal cual. Eh, justo, Ahora, justo ahí sí, tocas, perdón que te corte, que justo ahí tocas algo que por ahí viene a colación, que vos la otra vez me decías que todo el mundo confunde, viste cuando se dice, buscar un equilibrio. Pero para Buda no era buscar un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio que buscaba Buda? No es que, uf, bueno, complicada la pregunta, sí, está bien. Ok, bueno, eh, normalmente al budismo se lo conoce como el camino del medio, eh, ¿ok? sí, sí. Ahora, acá siempre tengo que aclarar. Normalmente en Occidente la noción del sendero medio o camino medio significa, y voy a hablar lento para que se entienda, significa como unificar o conciliar, mirá la palabra que voy a usar, conciliar extremos. No soy esto, no soy aquello y busco algo que vaya por el medio, que sea más o menos equilibrado. La mayoría entiende eso. Ahora, lo que quiso decir Buda cuando dijo que él iba a explicar o iba a enseñar el sendero medio, lo que estaba diciendo es que la experiencia del despertar está más allá de los extremos intelectuales. Ojo, va a otro lado. Buda, la frase el sendero medio apunta a otro lado. ¿En qué sentido? Las filosofías imperantes en esa época, en la India antigua, eran eternalistas o nihilistas. Acá voy a ir lento porque es muy interesante. Listas, Eternalistas, nihilistas. Eternalistas, nihilistas, de nihilismo. Eternalistas era, eh, por ejemplo, el hinduismo con algunas variantes, Atman, Brahman, diferentes divinidades, eh, ellos usan las palabras devas, serían como, para nosotros diríamos divinidades, dioses, diferentes dimensiones, diferentes entidades. Divinas, ¿ok? Por otro lado, estaba el otro extremo, gente que no adhería a la noción del karma, no adhería a la noción de divinidad, etcétera, etcétera. Entonces teníamos, lo podemos ver ahora, vos mismo lo dijiste. Generalmente el científico, en Occidente, aclaro, sería más bien algo, sería nihilista. Morís, terminó, no hay continuidad de la conciencia, etc. Dentro de ese contexto, el cientificismo sería nihilista. En ese contexto. Y las tradiciones occidentales, como, no sé, judaísmo, islamismo, cristianismo, serían eternalistas, porque adhieren al teísmo, a la noción de un Dios creador, etcétera, etcétera. Entonces, estarían esas dos polaridades. La filosofía budista no es nihilista, pero tampoco es eternalista. mira, Entonces, uno podría decir, bueno, pero los budistas, cómo ven a Buda? No lo ven como un Dios, no lo ven como un ser superior, lo ven a Buda como un ejemplo. mira. No es lo mismo, No, seguro, no es lo mismo. seguro, seguro. Ahora, eh, lo que explicaba Siddhartha, Rafa, que no, Rafa, dame sí, 2 segundos que voy a cambiar los datos. Ya estoy. Si no, se ningún me... problema. Dale, tranquila. Está ahí. Acá estoy, porque me estaba quedando sin datos. ¿Vos me ves bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, ahí me están pasando los datos, si no me quedo sin datos. Dale nomás. Ok, dale, dale. Ok. Ahí está. Entonces, cuando Siddhartha alcanza el despertar, entendiendo cómo despertar, porque acá esto es lo importante. ¿Qué es despertar? ¿Qué es despertar? Porque este es el concepto fundamental. Espera que voy a activar el Wi-Fi, para que me tienen que pasar los datos. ¿Eh? Un Ningún segundo. problema. Dale, tranquilo.
Saco 4G. Estoy buscando. Xperia. No se conecta todavía. Por ahora te sigo viendo normal, te escucho normal. Bueno, bien, para que está conectando. A ver qué pasa. Ahí está autentificando. Un segundo, disculpen, ¿eh? Creo que ya está, ¿no? Yo te escucho igual, la transmisión viene igual, ¿eh? Está todo bien. A ver qué pasa que no me... ¿Mm? Bueno, ¿me ves bien ahí? Perfecto, vos estás ahí. Está todo bien. Sí. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Dale. Eh, digamos, cuando uno habla de despertar es algo muy eh, específico, ¿ok? Eh, despertar, por ponerle palabras, estamos hablando de algo que es completamente inacible, es la experiencia directa, experiencia, no es una filosofía, ojo, es la experiencia directa de todo el potencial, palabra importante, de lo que somos, de lo que es la realidad, de forma no dual. Qué La difícil eso, ¿no? clave, la palabra fundamental acá es no dual. No es yo acá y eso allá. Yo acá, eso allá. Y cuando digo eso es todo lo que no es yo. Entiendo, ¿Ok? entiendo. Sí, sí. Entonces, despertar es entender que no hay dualidad. No existe dualidad. Una vez que entendés lo que sos, entendés lo que es todo. Porque no hay dualidad. Entonces despertás. Ahora, eh, ese potencial, Buda lo explica a los bodhisattvas más avanzados. Mira, ¿Por qué? Porque para entender de forma experimental qué es la realidad última de todo, vos tenés que trascender el intelecto. Entonces, un bodhisattva es aquel que ya trascendió el intelecto. No quiere decir que no lo usa y no quiere decir que no lo haya perfeccionado, al revés, lo perfeccionó al máximo. mira. Cuando uno conoce un bodhisattva, cuando uno tiene el placer de conocer un bodhisattva en persona, para los que tengan ganas de incursionar y entender qué es un bodhisattva, googleen la palabra Rinpoche. Ahí voy a escribirlo. Rin, con Rinpoche. N, no con P, con M, con N, Rinpoche. ¿Por qué lo escriben con M también? Y porque la regla en español es que antes de la P va la M, como empanada. Pero es una regla española. Claro. Rinpoche es una palabra tibetana que quiere decir precioso, valioso. Entonces, todo bodhisattva que encarna voluntariamente en el mundo es un ser valioso. Por eso, si uno googlea la palabra Rinpoche, no es un nombre, es un adjetivo. Y van a ver que si uno googlea y pone Rinpoche, van a aparecer miles de nombres. Pero miles, literalmente miles. Buscar Rinpoche, encuentro el Rinpoche, un montón de personas, masculinos y femeninos, con ese adjetivo. ¿Qué significa? Que ya reencarnan voluntariamente. Qué loco. Loco. Entonces, eh, a esos bodhisattvas, Buda les enseñó el camino rápido. ¿Cuál es el camino rápido? A nivel meditativo, la meditación de Mahamudra. Acá la escribo. Yo escribo para los que quieran googlear.
Ajá. Y para los practicantes de yoga, porque te debe haber pasado, haber conocido, Seba, que hay gente que tiene más inclinación al yoga y otros a la meditación. Seguro que sí. Sí, ¿Viste? Bueno, entonces, como hay entre los practicantes espirituales esas dos tendencias, los que les gusta lo corporal y los que no les gusta lo corporal, porque es así, vos lo tenés por experiencia, sí, sí. Es más, los que son más inquietos no pueden, toqué, toqué sin querer. ¿me ves? Sí, sí, toqué sin querer un botón. Eh, Me pasa que a veces hay gente que es muy inquieta, que hace posiciones, o sea, wow, parecen de Circo Soleil, pero son muy inquietos a nivel mental, no pueden meditar. Ahí está, tal cual. Y otros que por ahí son de tendencia más, por así decirlo, rígida, Tranquila. pero Sí, son más flexibles de mente. ahí está. Bueno, Será- entonces, bueno, justamente. Entonces, eh, viendo que los practicantes espirituales más avanzados básicamente se dividen en esas dos tendencias, a los que les gusta la meditación, Buda enseñó la meditación del Mahamudra. Cuando uno entiende cómo funciona la meditación y cómo funciona la mente, uno ve que primero empieza con las técnicas concentrativas, después las meditativas, después las contemplativas. Las contemplativas son no duales. Y es ahí donde vos me preguntaste qué diferencia hay entre el hinduismo y el budismo. Cuando uno entiende qué practica cada uno, y acá no estoy desmereciendo ni nada, simplemente uno entiende lo que es, digamos, tiene que ver con, digamos, uno sabe que primario no es lo mismo que secundario y secundario no es lo mismo que terciario, está clarísimo. Obvio. Entonces, cuando uno ve prácticas, en Oriente las prácticas se chequean con el resultado, o sea, no es algo abstracto como acá en Occidente donde uno dice, bueno, practico yoga, qué lindo cómo practico. No, no, uno en Oriente practica yoga para ver el resultado. Y cada práctica tiene un resultado. Obvio, obvio. Entonces, en Oriente es como ser cocinero. El maestro te va a enseñar la receta y vos tenés que mostrar el resultado de la Es verdad. práctica. No es que decís, no, sí, nos vemos en 20 años y te dejo que practiques. Te dice, te doy esta práctica y en 6 meses, si vos practicas correctamente, tenés que mostrar el resultado. Los resultados Obvio. son los CDs. ¿Te acordás que habíamos hablado de los CDs? Las Puedes escribir la paranormalidades palabra. Vamos con la palabra CDs. son las paranormalidades, ¿no? Exacto. Ahí lo Que escribí. bueno, Todos tenemos. Cada chakra tiene su CD particular, sus CDs particulares. ¿Sí? Eh, como cada chakra lo rige un elemento particular, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, etcétera, etcétera, tener CDs de fuego, CDs de aire, CDs de tierra. Por ejemplo, un CD, para que no queden abstractos, eh, un CD de elemento tierra. Tierra significa sólido. Bueno, un bodhisattva que tiene maestría en el elemento tierra puede hacer que algo sólido se vuelva insustancial y algo insustancial se vuelva sólido, ya que juega con la materia, ¿no? Puede hacer que algo aparezca, puede hacer que desaparezca. Cuando la gente habla de levitar, ¿no? Por ejemplo, el famoso mito de levitar, es porque tenés maestría en el elemento aire. mira, Por eso es muy interesante, hay ciertos lugares del, digamos, zonas muy centrales de Tibet donde, cuando uno conoce la geografía, son montañas muy escabrosas, pura piedra y muy verticales. Y dentro de esas montañas verticales hay cuevas. Y uno ve que esas cuevas son artificiales. Y no podés subir por escalera, porque no hay escalera, no hay cuerdas, no hay de dónde agarrar. La única manera era subiendo vía levitación. mira. Entonces, bueno, esas cuevas no eran para cualquiera.
Mira, Digamos que tenían reservas porque sabían que nadie podía entrar. qué loco. Es muy loco eso. Entonces, bueno, a lo que quería ir es que cada Siddhi tiene su correlato con los chakras. Y es por eso que las prácticas de la yoga de Naropa van al trabajo en los chakras, directamente, directamente. Eh, la yoga de Naropa, cada una tiene un uso en relación a diferentes estadios de la vida. Por ejemplo, la yoga de Bardo, Bardo Yoga, escribe así, en Bardo, tibetano Bardo, Bardo significa periodo intermedio. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenés, te entrenaste, usemos la palabra yoga en el sentido amplio, método, práctica, herramienta, tiene la finalidad de que sepas qué hacer cuando no tenés cuerpo. La mayoría no tendría la menor idea qué hacer. o sea ¿No? Es como que, si vos te dijeran, es como si vos te dijeran, vos estás ahora mirando la computadora y en un instante apareces en una planicie infinita. ¿Qué harías? claro, no sabés porque no tenés ni un mapa, ni un GPS, nada. Exacto, a menos que sepas dónde estás. Claro. Eso, Ok, eso, entonces, eso que decís vos sucede cuando te morís. la mayor... acá saquémosle la parte romántica de la muerte, donde podés dormir, podés morir durmiendo, en un accidente, por una enfermedad, consciente, inconsciente, de forma traumática, de forma natural, de forma pacífica, con muchas emociones, con ninguna emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, va a haber un punto en que apenas morís, entras en un shock tan profundo que son momentos de inconsciencia muy similares al sueño sin sueños o al dormir sin sueño. El tema es que por una cuestión de los pranas sutiles, la conciencia vuelve a reactivarse muy abruptamente. Mira, Para los que tuvieron alguna vez experiencia, esto para los que están escuchando, si alguna vez tuvieron experiencia de salir del cuerpo y volver a entrar, no es nada fácil la experiencia. Es un shock importante. Y perdés por 2, 3 segundos la memoria de todo. No, no sabes ni quién sos. mm, Literal, ¿eh? Muy interesante la experiencia. Después de a poco empieza a reactivarse la memoria. Pero por 3 segundos no sabes si estás vivo, muerto, sos perro, gato, nada. No sabes nada de nada. Entonces, ahí sí, entendés cómo funciona. sí, Ahí sí, entendés sí. cómo funciona el tema de la memoria. Bueno, para un practicante de ese nivel, una vez que se reactiva la conciencia, sabes qué hacer. Y podés adoptar conscientemente cualquier forma. Conscientemente cualquier forma. Muy amplio lo que estoy diciendo. En cualquier lugar y en cualquier tiempo. Ahora, Rafa, porque cualquier de nosotros somos occidentales, nacimos en Argentina, pero viste que dice, bueno, yo no tengo tiempo para esto, la verdad que por ahí dice, me tocó nacer acá, no me tocó nacer en el Tíbet, y lo ve como un imposible. ¿Es tan así Sí. o es falta de voluntad, falta de motivación? No, digamos, ahora porque estamos tocando la temática de las yogas Naropa, que son como la Fórmula 1 de los yogas. ¿Sí? Cuando uno entiende lo que es yoga y uno entiende los resultados, es la Fórmula 1 de los yogas. Por algo solamente se dan a personas que tienen mucha práctica previa, tienen relación con algún maestro o maestra que ya los haya practicado, porque si no nos enseñan, y tienen que tener por lo menos de 3 a 5 años de tiempo personal para practicarla ininterrumpidamente. Wow. No es practicarlas un poquito y un día sí, un día no, no, o las practicas todos los días o no las practicas.
directamente no te lo dan, porque si no, no manifestás el resultado. Ok, ahora, haciendo a tu pregunta, Una hiper, eh, sí, es la práctica de los maestros, qué loco. o maestras de las maestras. Estamos hablando a nivel profesional de los profesionales. ¿Sí? Eh, Ahora, obviamente, el otro 90% de los mortales, nosotros, tenemos diferentes tipos de prácticas. Por ejemplo, a nivel meditativo, eh, por ejemplo, Mahamudra es una técnica contemplativa no dual. En Argentina hay, te diría, 2 o 3 centros donde se practica Mahamudra. La gente interesada pueden googlear, se van a dar cuenta que hay lugares donde se practica Mahamudra. Y si practican Mahamudra es porque tienen conexión kármica con la práctica. Tan simple como eso. Eh, Ya hay Ahora, una, hay una predisposición anterior, ¿vos tal crees cual. que el ser humano, en este caso el argentino, lo que sea, o de otro país, el que va a ese centro porque ya hay una predisposición kármica? Si no, ni siquiera hubieras escuchado la palabra. Mirá, Cuando uno entiende cómo funciona la ley de causalidad, eh, viste que uno dice nada pasa por casualidad, la ¿seguro? famosa frase, Sí, sí. si vos no escuchaste la palabra o el concepto antes, no lo estarías escuchando ahora. ¿Sí? Es importante entenderlo porque incluso podés escuchar la palabra o el concepto y aunque lo quieras practicar, probablemente haya obstáculos para la práctica. O si lo querés practicar, vas a tener que remar mucho para acercarte a eso. Porque eh, cuando uno entiende las implicancias de practicarlo, esto es importante. Si uno va a practicar las yogas de Naropa, obviamente lo que está, el fruto o el premio, llamémosle de alguna manera, es la medalla de oro, el despertar completo. Por lo tanto, eh, el hecho de practicarlas implica que te va a purificar el karma negativo de todas tus vidas pasadas. Entonces va a madurar en esta vida todo junto al mismo tiempo. Mirá, Muy interesante. impresionante. Entonces, por eso es que si uno ve, por ejemplo, las biografías de los practicantes de este tipo de prácticas, Rafa, ve que no fueron, nos quedan 5 minutos. ¿Sabes? sí, no fueron vidas fáciles, pero bueno, la historia del héroe o la heroína son vidas siempre interesantes. Mirá. Sí, no sé, Seba, ¿querés dejar un poco de espacio para algo? No, 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 la verdad que estaría horas escuchándote y tu conocimiento es impresionante. Conocimiento, obvio, por todo haberte metido en este mundo, ¿no? Vos sos muy aplicado al tema. Este, ¿Qué fue? Cuando uno conoce a los profesionales, uno está lejos. Bueno, bueno, pero digamos, eh, como hablamos la otra vez en otro video, vos tampoco, porque sí, te fuiste metiendo, algo te fue llevando, Sí. inquietud. Después inquietudes que uno va viendo que venían de atrás también. Lo que decíamos, ¿no? Hábitos, uno mientras más va conociéndose, va viendo que uno trae hábitos fuertes. Mira, mira, mira. Aparte, Bueno, por algo, vos estuviste enfrente ¿cómo? de un rinpoche. Estuviste enfrente de un rinpoche. Y unos cuantos miles te diría. Mirá, No mirá. cientos, miles porque, digamos, cuando viajas, se juntan mucho entre ellos. ¿Viste? Lo hablamos la otra vez, ¿te acordás? Cada monasterio podría llegar a tener en su momento entre 50 y 100 rinpoches. Y había 6.000 monasterios en Tíbet en su momento. ¿Se la cuenta? Unos cuantos, unos cuantos. Qué fuerte. Y estoy hablando solo de Tíbet. Contá Bután, Nepal, Mongolia, China, norte de India, Ladakh, diferentes. Hacé la cuenta y son miles de miles de miles. Ahora, una cosa, si alguien quiere hacer algo
para empezar básico que pueda generar, por así decirlo, un despertar, una conciencia distinta? ¿Qué puede hacer, digamos, acá para las personas, ¿no? Sí. Sugerencia, si les gusta leer, podrían entrar a este mundo desde el libro tibetano de la vida y la muerte, un libro que te pasé, ¿sí? Como introducción. Sí, sí, sí. Después, saber que todo lo que está en el libro es practicable para todos, incluso si uno es, no sé, padre de familia, trabaja, todo se puede practicar. Uno con el tiempo aprende a usar los tiempos y las actividades de uno para practicar, siempre hay tiempo y lugar. Y después, saber que el camino es meditativo, ¿sí? El camino es Perdón. meditativo. Que el camino es meditativo, requiere meditación, ¿sí? No es un hacer hacia afuera, es una introspección hacia adentro, ¿sí? Y a nivel práctico, uno se podría acercar a lo que se llama centros de Dharma. Centros de Dharma, es decir, donde hay maestros calificados que hayan hecho retiro de 3 años, lo que la mayoría llamaría lama. Acá en Argentina hay varios lamas calificados, entrenados, Mira, y buscar entrenamiento, tan simple como eso. bien, Si uno tiene interés, va por ahí. bien, bien. Básicamente es el cierre, digamos. En Argentina hay 2 centros calificados digamos, para entrenamiento de ese estilo. Uno es Gerardo Abud, que es el traductor del Dalai Lama, y después Lama Sang y Lama Rinchen de uno de los centros también de meditación. Interesante. Todos estos tienen entrenamiento de mínimo 20 años de meditación adentro, incorporados, más las yogas, Uf, más las yogas. No es terrible. o sea, tienen Mahamudra más las yogas. Mira, O sea, básicamente habría 3 personas autorizadas, o digamos, por los grandes maestros, a enseñar esto. Porque te tienen que autorizar a enseñar esto. No es cualquiera. Te obvio, tienen que obvio. autorizar eso. Ujú. Vos, Rafa, si querés, bueno, para que la gente conozca, vos das clases de qué tipo. Yo doy clases de Tai Chi Chuan, orientado más a la parte de marcial, en el hipódromo de San Isidro, todos los días a las 10 de la mañana. Esa es mi actividad, donde nos conocimos. Bien, bien. Bueno, bien, Así que bueno, el karma nos llevó, la pandemia nos llevó al hipódromo. viendo que no es porque sí. Tal cual, exactamente. Bueno, gracias por tu tiempo, Gracias, querido, gracias por la invitación. Saludos tu, para todos. tu sapiencia, tu todo. No, Esto por es favor, enriquecedor. acá aprendemos todos. Estamos en la escuelita. Eh, Gracias, Eva. buen fin de semana a todos. Igualmente, cuídense. Saludos para todos. Gracias. Estén bien. Chao.